se forma por todas las fibras mediales que vienen del ganglio de la raíz dorsal. O sea, este es el ganglio de la raíz dorsal. Ese ganglio manda dos tipos de fibras, ya vimos, las que son laterales y que se meten en el asta posterior, y las que son mediales, que se meten en el cordón blanco posterior sin tocar, sin meterse, sin ingresar en las astas posteriores, llevando probablemente el 98% de la sensibilidad de propiocepción consciente. Pero está dividido en dos grandes grupos en forma como que grosera. Un fascículo muy medial, que se llamará de Boll, y un fascículo muy lateral, que se llamará de Burdach. Toda la información que ingresa desde la médula sacra, o sea, desde S4 hasta T7, va a originar un fascículo de Boll. Lo que entre por encima de T7, o sea, de T6 para arriba, ya no entrará para formar Boll, sino para formar Burdach. Pero eso no significa que Boll no siga subiendo por encima de T7. ¿Sí me hago entender? Repito. La información de propiocepción consciente que ingresa desde S4, o sea, sacro, hasta T7, origina medialmente la distribución de fibras que se colocan medial e internamente en relación con algo que se va a llamar fascículo de Boll. Eso significa que ese fascículo de Boll se va a formar con todas las fibras que ingresaron de S4 hasta T7. Pero eso también significa que por encima de T7 ya no se formará Boll, pero Boll sí sigue ascendiendo. En tal caso, en el espectro contrario, todo lo que ingresa por encima de T7, o sea, de T6 para arriba, ya no ingresará utilizando Boll, sino fabricando a Burdach. Y ya no se colocará como medial, sino como lateral. De tal manera que esto que está aquí dibujado es como un humano, pero colocado de tal manera que los bracitos están viendo para lateral y las piernitas para medial. A esto se le llama somatotopía. Somatotopía de la propiocepción consciente en la médula. Entonces yo les pregunto, ¿cómo está ubicado el cuerpo o la somatotopía, vale la redundancia, corporal? Porque somatotopía significa la corporalidad de nuestro propio cuerpo, vale la redundancia, en relación con la propiocepción consciente en la médula. Está colocada de tal manera que en el cordón blanco posterior, todo lo que es miembros inferiores está ubicado hacia medial en relación con Boll, y todo lo que está en relación con miembros superiores está hacia lateral en relación con Burdach. Este concepto sería buenísimo que se lo graben siempre, porque a medida que vamos subiendo de médula a bulbo, de bulbo a puente y de puente a mesencéfalo, la somatotopia va girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces repito por qué en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si el hombrecito está colocado con las patitas hacia medial y los brazos hacia lateral, cuando subimos de médula a bulbo hace esto, de tal manera que queda con las patitas hacia ventral y las manitos o bracitos hacia dorsal. Si subimos a puente hace lo contrario, los bracitos hacia medial y las patitas hacia lateral. Y cuando subimos a mesencéfalo hace lo contrario, los bracitos hacia ventral y las patitas hacia dorsal. O sea, gira 90 grados exactos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si se aprenden eso de memoria, ustedes pueden, sin un examen en realidad de tipo radiográfico como tomografía o resonancia, poder asumir dónde está la lesión, solamente con conocer eso. Repito, la somatotopia de la propiocepción consciente en relación a la médula es todo lo que es miembros superiores hacia afuera o lateral y todo lo que es miembros inferiores hacia adentro o medial. Miembros inferiores en relación a Boll, miembros superiores en relación a Burdach. Pero a medida que vamos ascendiendo de médula a bulbo, de bulbo a puente y de puente a mesencéfalo, va rotando en el sentido contrario a las manecillas del reloj exactamente 90 grados. De tal manera
que si las patitas están adentro y los brazos hacia afuera en la médula, en lo que a propiocepción consciente se refiere, en el bulbo harán esto, los bracitos hacia atrás y las patitas ventral. En el puente, los bracitos hacia medial y las patitas hacia lateral. Y en el mesencéfalo, los bracitos a ventral y las patitas hacia dorsal. ¿Sí me entendieron? Ok, sigamos. Y antes de que empiece, y obviamente esto va a ser de T6 hacia C2. ¿Por qué pongo C2? Porque no existe en realidad el dermatoma C1. ¿Y por qué no existe el dermatoma C1? Porque precisamente en el nivel que debería ser C1, solamente hay la raíz motora que sale de C1, pero no hay la raíz sensitiva que entre por el C1. Por lo tanto, si el concepto de dermatoma es en relación a inervación de la sensibilidad de la piel, no podrá haber dermatoma C1, porque a pesar de que sí hay raíz motora, pero no hay raíz sensitiva que aplique el hecho de que existe un dermatoma en C1. Por lo tanto, cuando se hable de dermatoma, siempre les voy a decir que los dermatomas son desde cervical, empezando por C2. Jamás van a encontrar un dermatoma C1. Lo digo porque escucho de médicos decir esa estupidez y me encanta hacerlos mierda por eso, porque el dermatoma C1 no existe en ningún cochino libro de medicina. Pero bueno, la estupidez es ¿cómo es? La ignorancia es atrevida, pero más que la ignorancia es la estupidez. ¿Cuál es el propósito de esta propiocepción consciente? Dentro de la propiocepción consciente es la sensibilidad que más calidades tiene. Entonces, ¿cuáles son las calidades de la propiocepción consciente? La presión, la posición articular, la vibración, la esteroestesia, la detección de movimiento y dirección de movimiento, la discriminación de dos puntos y el tacto. Obviamente el tacto fino, que también se le llama epicrítico. Estas 7 son las calidades o las subcalidades, si cabe el término, dentro de la propiocepción consciente. Ojo, el hecho de que ustedes tengan propiocepción consciente no significa que tengan general y necesariamente las 7 calidades en su 100%. Algunas de estas se van deteriorando, en particular en la edad. ¿Y cuáles son las que más se deterioran? Son la vibración y la discriminación de dos puntos en relación con la edad. El resto permanecen relativamente normales, ¿sí? Entonces, ustedes pueden adquirir presión, pero puede que no tengan tanta vibración. Puede que asuman que pueden detectar bien la vibración, pero quizás no discriminación de dos puntos, etcétera, etcétera. Pero por definición se supone que todos nosotros, normales, entre comillas, tenemos las 7 calidades funcionando adecuadamente en un casi 100%. Ahora, la más interesante es la discriminación de dos puntos, porque mientras más pequeño es el sitio donde aplicamos la discriminación táctil de dos puntos, mientras más pequeño es el espacio físico, es mucho más exquisita la forma como lo asumimos que existe la discriminación de dos puntos. Y eso se hace con un compás que los neurólogos solemos utilizar para permitir, colocado según el sitio que queremos examinar, o cerrarlo o abrirlo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la discriminación mínima en la lengua es de 1 milímetro. Eso significa que si yo pongo un compás
separado 1 milímetro y lo cierro, o sea, a menos de 1 milímetro, mi cerebro lo asume como un solo punto que estoy estimulando. Pero en cambio, si lo abro por encima de 1 milímetro a 1,5 milímetros, ya mi corteza lo detecta como 2. Si lo sigo abriendo, con más ganas lo detecto como 2. Entonces, dependiendo del sitio que yo estimule, la capacidad de discernimiento de esa discriminación es en relación al máximo que le permite ese músculo o ese sitio estimulado. Por ejemplo, en la lengua es 1 milímetro. Aquí, en los labios, es de 2 a 3 milímetros. En el pulpero de los dedos, de 3 a 5 milímetros. En la palma de la mano, de 5 a 8. Aquí, de 10 a 15, o a veces hasta incluso de 15 a 20. Pero en cambio en la espalda, que es donde hay más masa muscular, pero es más torpe, tenemos que abrirlo por encima de incluso 7 centímetros o más. Pero lo mínimo en que podemos utilizar una discriminación de 2 puntos es de 4 centímetros. Eso significa que en el mejor de los casos, si yo utilizo un compás y lo abro solamente 2 milímetros y lo pongo en la espalda, puede que la persona dude diciendo son 2 o 1 o quizás más. Pero si lo abro en 10 centímetros, me estás pinchando con 2 cosas a la vez. A eso se le llama discriminación de 2 puntos. ¿Ya? Y es la parte más importante, más la vibración, de lo que es la propiocepción consciente. ¿Sí? Sí me hicieron entender. Ok. Y lo interesante es que cuando se lesiona la propiocepción consciente, produce algo que clínicamente se llama ataxia. Y a esta ataxia en particular se le llama ataxia sensitiva. Eso significa que también hay ataxias motoras. ¿Qué es ataxia? No es clase de clínica, pero para que aprendan a usar frases o palabras. Ataxia es la incapacidad para caminar adecuadamente bien, pero sin que esté deteriorada la motricidad. ¿Sí? En este caso, la ataxia sensitiva se aplica solamente a deterioro de la propiocepción consciente. ¿Cómo funciona clínicamente? De la manera más sencilla del mundo. Generalmente el atáxico, por lesión de, en este caso, el cordón blanco posterior, o su ascenso hacia el tálamo, es sencilla. La persona lo que hace es generalmente, como pierde la capacidad de la posición articular, necesita para caminar estampar la planta el 100% en el paso siguiente. Más o menos muy parecido, y se supone que incluso de ahí, de una persona con lesión atáxica, sacó, ¿cuál es el nombre de esta chica? Annie Shelley, la que hizo Frankenstein, el nuevo Prometeo. Se han leído la novela, en el colegio por lo menos. Se han visto las películas de Frankenstein, pues, de los tornillitos, claro que no era así, pero hacía una película. Pero probablemente se basó en un atáxico sensitivo por lesión de médula, ¿ya? Entonces, la persona cuando camina, aunque ustedes digan, la caminada es lo más sencillo del mundo, no, es tan alternada, pero tan sincrónica, que no es lo mismo esto que lo que yo voy a hacer. Si yo camino con la mano, con la pierna que estoy avanzando, yo generalmente lo que hago es elevar el talón, ¿ya? Pero la de acá hace lo contrario, para el paso siguiente. En cambio, el atáxico hace esto. Camina así, claro, estoy siendo muy exagerado, pero camina así, o sea, estampa toda la planta del pie, hasta tal punto es llamativo que lo estampe, que nunca se le van a gastar la suela de los zapatos. Es súper llamativo, aprendan a darse cuenta de eso en la calle. Y otra cosa que hace el atáxico en esto es que necesita la percepción visual para poder no caerse. Entonces el tipo hace esto, se ve los pies. Pero ustedes le apagan la luz, le dicen cierra los ojos y se tambalea, ¿sí? En cambio el cerebeloso camina más o menos parecido, pero si le quitan el estímulo visual, quizás tambaleen un poco, pero jamás se cae. En cambio el atáxico sensitivo siempre se cae si le tapan los ojos, ¿sí? Bueno, sigamos. Que se asumiría que la propiocepción consciente, cuando ingresa, el 100% de lo que ingresa asciende hasta la
corteza, obviamente pasando por el tálamo. Pero resulta que es bastante falso ese concepto. La médula necesita, para poder manejar mejor la propiocepción consciente, una cantidad mínima de esta propiocepción solamente ascienda hasta el tálamo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que por cada 4 fibras que ingresan de propiocepción consciente, solamente una asciende hasta arriba, valga la redundancia. O sea, solamente el 25%. El 75% de lo que ingresa y que va ascendiendo se va quedando en las astas posteriores, obviamente en las láminas, ¿sí? Es como una forma de la médula ayudar con estas colaterales que se quedan rezagadas mientras va ascendiendo, tanto Gol como Burdach. Es como que afianzar ¿qué cosa? El proceso de propiocepción consciente dentro de la misma médula. ¿Eso en qué sentido me ayuda? Bastantísimo. ¿A quién se le ocurre? Y siempre lo dejo para que ustedes lo contesten. Repito, por favor, estrenen el cerebro y utilícenlo no solamente para leer o para escuchar, sino para razonar lo que les digo. Si de cada 4 fibras que ingresan de propiocepción consciente, imaginémonos que ingresan 500.000 por un lado y 500.000 por el otro, de las 500.000 de uno y de otro lado, 4 que suben por cada 4, una es la que realmente llega hasta arriba, las otras 3 se quedan desparramadas, por decirlo así, en las astas posteriores mientras va subiendo. ¿Con qué propósito? ¿En qué sentido me ayudaría eso? Para disminuir la sensibilidad. ¿Se imaginan si el 100% se me destruyera en el cordón blanco posterior mientras va ascendiendo? Pero resulta que, imaginémonos en el supuesto no consentido de que se lesiona el ascenso de ellas, pero por encima de la médula cervical, o sea, cuando ya llegan a los núcleos de Gol y Burdach en el bulbo. Eso lo veremos en el parcial siguiente. Pero imaginémonos que se lesionara no la médula, sino el bulbo. ¿Qué se lesionaría en el bulbo? ¿Solamente quién? El 25%. Pero el resto se me quedó, como que diría la palabra, desparramado a medida que va ascendiendo tanto Gol como Burdach. ¿Eso en qué me ayudaría? En que si hay una lesión del bulbo en relación a la propiocepción consciente, no sea tan dramática así en realidad sí hubiera ascendido en un 100%. ¿Sí me hago entender? Sí, ok, esa es la idea. En cambio, así como hay fibras que ascienden por el cordón blanco posterior, también hay fibras que descienden por el cordón blanco posterior. Y las que descienden son de 2 tipos. Las que entran de la periferia al sistema nervioso central y las que bajan desde el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las que de la periferia entran al sistema nervioso central? Obviamente las que vienen del ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Y las fibras que entran desde el ganglio de la raíz dorsal y que descienden por el cordón blanco posterior terminan en las láminas 7, 8 y 9. En cambio, las que son del sistema nervioso central bajan ¿desde dónde? ¿A dónde llega el fascículo de Gol? ¿Quién habló de Gol? No, pero primero, antes de llegar al núcleo. Al núcleo. ¿A cuál núcleo? Al núcleo de Gol. Pero esto es bulbo. En cambio, el fascículo de Burdach llega ¿a dónde? Al núcleo de Burdach. Pero esto es en el bulbo, ¿ya? Pero estas son el 25% de las que les acabé de decir que ascienden, ¿sí? Pero también hay unas que descienden, ¿pero de dónde? De los núcleos que recibieron las que ascendieron hacia arriba, para la redundancia,
¿Sí? Entonces, así como este Gol y Burdach reciben fibras que ascienden y que son el 25%, o sea, de cada 4, solamente una en realidad subió arriba, vale la redundancia, pero también hay fibras que bajan. Pero que bajan usando ¿a quién? A Gol y a Burdach. Y al bajar por el mismo Gol y por el mismo Burdach, terminan en las láminas 1, en la 4 y en la 5. Cuando hagamos una mezcla de todo esto en la siguiente clase, van a entender para qué sirve esto de que llegó a la una, llegó a la otra, bla, bla, bla. En serio que sí lo van a entender. Sí. Perdón, aquí es lámina 6, 7 y 9. Perdón, bien. 6, 7 y 9, no 8. Sí. ¿Y el asco que final? Después vemos eso. Después vemos eso, en los descendentes. No sirve para descender. Claro, pero no es el único que desciende. El córtico, el rubro, el tecto, el retículo, el olivo y el vestíbulo espinal. 6 son los que descienden. Sino que cada uno de los 6 descienden a láminas en específico. Y ese descenso a láminas muy específicas, el uno del otro, y no mezclarse entre ellas, ayuda a que funcione ¿qué cosa? Todo lo que es reflejo segmental espinal, reflejo disináptico, que flexiones esto, pero que una vez que flexionas el brazo, se antagonicen los extensores para que no haya el efecto contrario, que unos fascículos sean antigravedad y el rubro espinal sea progravedad. Todo eso son las láminas. Por eso es que las láminas son importantes, pero generalmente no se las suelen enseñar, porque yo sé que no se las enseñan en otras cátedras, o sea, pero para eso sirven las láminas. O sea, el que estas desciendan o lleguen a láminas ayuda a que todo lo que es reflejo segmentario, tanto monosináptico o disináptico, caminar normal, se maneje 100% bien. ¿Sí? Ya. Como ya vimos la configuración de la membrana espinal, aquí se va a encontrar lo que son las astas posteriores, vamos a encontrar la lámina de la Dos formas de receptar el dolor. O perdón, no dos formas de receptar el dolor, perdón, yo no movería. Existen dos tipos de recepción del dolor: el dolor localizado y el dolor difuso. Ya eso ya 20 veces lo he repetido. Este fascículo, el espino talámico lateral, se encarga de la recepción del dolor muy localizado. Los otros fascículos que también ascienden con él, pero que no son espinotalámicos, entre estos, los espinos reticulares que ella va a mencionar, tienen que ver mucho con el dolor de tipo difuso o pésimamente mal localizado. Pero comencemos primero con lo primero, el espino talámico lateral de dolor muy bien localizado. Viene el ganglio de la raíz dorsal, da origen a la fibra, obviamente la de tipo A delta, que cruza la lámina 1, cruza la lámina 2, la 3, la 4 y la 5. Entre la 1, la 4 y la 5, lo que sale de la 1, 4 y 5 son las que van a originar al espino talámico lateral, que siempre va a ser contralateral, porque por donde ingresa, cruza la línea media en el cordón blanco anterior, ¿ya? Utilizando algo que se llama comisura blanca anterior, porque está adelante, cruza al otro lado, pasando por encima de las astas ventrales y forma o fabrica en el extremo contrario de la médula el haz espinotalámico lateral, que sube hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, pero obviamente contralateralizado. O sea, si este es mi médula del lado izquierdo y yo provoco dolor, volvamos de nuevo al ejemplo de T4. El T4 en su mayoría entró por T4, cruzó las láminas 1, 4 y 5 de T4, cruzó de izquierda a derecha en el mismo segmento medular T4 y fabrica el T4 o desde T4 para arriba en relación con ese segmento por donde ingresó el dolor, el haz espinotalámico lateral. Pero resulta que las fibras que entraron por T4 pueden subir por encima de 1 a 3 segmentos. Eso significa que si entró por T4, y aquí viene la misma vaina que venimos hablando, ¿no? De superposición del dolor, pero puede avanzar hasta una por encima
o hasta 3. Por lo tanto, lo que ingresó por T4, no sé si me van a entender, voy a repetir. Esto ingresa en T4, pero estando en T4 también puede subir, estando ahí recién entrando, ¿hasta dónde? Hasta T2, T3, para arriba, o T5, T6, 1 o 2 para abajo, pero en el mismo segmento donde entró. Pero una vez que ya se formó, y al cruzar, para ya recién formar espino talámico, puede ya ahora sí subir 1, 2 o hasta 3 para arriba. O sea, lo hizo aquí y lo vuelve a hacer acá. ¿Sí me entienden? Entra por T4 en la lámina 1, pero puede hacerlo T3, T2 y T5, T6 para abajo, pero entrando. Pero ya una vez que se forma en el otro lado de la médula, el espino talámico lateral, las fibras que lo formaron pueden subir de 1 a 3 por encima de donde ingresaron en T4. En este caso, hasta T3, incluso hasta T1. Eso significa que si una lesión de médula es, por ejemplo, en el nivel medular T1, la lesión clínicamente recién se aprecia de T4 para abajo. ¿Sí me hago entender? Lo mismo sería si la lesión fuera en T5, tendría que lesionar T2 para que después de T5 hacia abajo se vea la clínica, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Ok. Ahora, este concepto sí ha cambiado bastante. Este fascículo entró por el lado izquierdo, perdón, la inervación de dolor entró por el lado izquierdo y formó un espino talámico lateral contralateral en el lado derecho. Pero miren lo que sucede en bastantes personas. Un pequeño porcentaje de fibras, que no suele pasar del 10%, mientras va haciendo el crucecito gil por el cordón blanco anterior para dirigirse en este caso a la derecha, se vuelven a meter en las astas posteriores, pero de arriba hacia abajo, o perdón, de abajo hacia arriba. Entonces se meten en las 5, 4, 3, 2 y 1. Y en el lado derecho vuelven a cruzarse para formar otro espino talámico lateral, pero del mismo lado por donde entró. Y a este espino talámico lateral se le llama directo, pero no es para dolor localizado, sino para dolor difuso. Pero se llama espino talámico lateral, sino que se le llama directo. Este concepto no existe en los libros de medicina normales. Por favor, apréndanse. ¿Sí? Entonces repito, viene el lado izquierdo del dolor, entra por T4, por decir cualquier bobería. Y si es dolor localizado, forma el espino talámico lateral contralateral, que es para dolor localizado. Pero cierta cantidad de fibras que no suele pasar del 10%, que no son para dolor localizado, sino para dolor difuso, mientras van haciendo el chistecito de querer cruzar al lado derecho para formar el espino talámico lateral contralateral, se desprenden de ese camino hacia la derecha y se vuelven a meter a las astas posteriores del lado derecho, pero en el sentido inverso a como se formó el espino talámico lateral. Ya no lámina 1, 2, 3, 4 y 5, sino 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces se van al revés. Y desde aquí regresan otra vez a formar un espino talámico lateral, que se cruza, pero como queda del mismo lado del cual entró por la izquierda, se llama espino talámico lateral directo. Pero no es para dolor localizado, sino para dolor difuso. ¿Sí? Ok, sigamos. Las fibras de esta haz se originan de las láminas, de las células de las láminas 5, 6 y 7. Y estas células se extienden rostralmente desde los segmentos medulares sacros, lumbares hasta L1. Al igual que las del haz espinocerebeloso posterior, las fibras del haz espinocerebeloso anterior están encargadas de recibir impulsos
sobre todo del miembro inferior. Y ahí reciben excitación monosináptica del órgano tendinoso del golpe. El haz espinocerebeloso anterior tiene dos tipos de células: las células neurona tipo 1, que son en los ganglios espinales, y las neuronas tipo 2, que son grupos celulares dispersos en la base de las astas anteriores y posteriores. Las fibras de este haz son menos numerosas que las del haz posterior, y son más largas uniformemente y se entrecruzan virtualmente todas. La mayor parte de las fibras de este haz terminan contralateralmente en el vértice cerebeloso anterior, en el obulillo quinto, y del 1 al 4. Y desde el punto de vista clínico, cuando se lesiona este haz, no se puede determinar, por lo que también están comprometidos otros segmentos medulares. Y no van a lastimar la proposición, no van a ocasionar la pérdida de sensibilidad consciente, por lo que estas fibras no acceden a la conciencia. Puño. Se me fue. Ya. A ver, un ratito para terminar esa parte. ¿Qué forma Clark? ¿Espino cerebeloso? ¿Directo? ¿O dorsal? ¿O no cruzado? ¿Ok? Eso lo hace entre C8 y L2. Eso significa que, como pregunta, ¿solamente se forma entre C8 y L2? Sí, como espino cerebeloso dorsal. Pero por encima de C8 ya no habrá formación de espino cerebeloso dorsal, pero si ya se formó entre L2 a C8, va a seguir ascendiendo como espino cerebeloso dorsal en la parte de abajo. Y habrá entre L3 y S4 espino cerebeloso dorsal, ¿sí o no? No, pero si hay proposición inconsciente en relación con espino cerebeloso dorsal, sí. ¿Por dónde va? Por gol. ¿Sí? Repito, entre C8 y L2 está Clark. Entre C8 y L2, Clark permite que se forme el espino cerebeloso dorsal. Una vez que este espino cerebeloso dorsal se formó, obviamente como va ascendiendo, se va a formar entre L2 a C8, no entre C8 a L2. ¿Por qué no entre C8 a L2? Porque va ascendiendo, no va descendiendo. Entonces entre L2, L1, T12, T11, bla, 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 hasta C8. Una vez que ya C8 asciende hasta el inmediatamente superior, que es C7, ya no se va a formar espino cerebeloso dorsal. Pero obviamente como ya se formó, va a seguir ascendiendo. En cambio no sucede lo mismo de L3 para abajo. ¿Por qué? Porque como todavía no hay Clark, obviamente no se va a formar ¿qué cosa? Espino cerebeloso dorsal. Pero la pregunta que queda es, ¿y la propiocepción inconsciente por debajo de L3 hasta S4 debe existir por algún lado? ¿Por dónde miércoles asciende? No utiliza a Clark porque todavía no hay Clark, pero utiliza a Gol. Eso significa que Gol entre L3 y S4 llevaría dos propiocepciones, la consciente normal de él y la inconsciente entre S4 y L3. Una vez que L3 asciende hacia el inmediato superior, que es L2, le da las fibras que ya no le corresponde subir ascendiendo. Entonces, ¿qué le da? Propiocepción inconsciente. ¿Y con qué se queda Gol? Con propiocepción consciente. ¿Sí? Obviamente va a suceder lo mismo, pero en la parte superior. Ya como ya no hay de C8, por encima de C8 ya no hay Clark,
pero sí sigue ascendiendo, la propiocepción de este tipo inconsciente sigue subiendo. Pero obviamente lo que entra por C7 ya no va a poder subir en relación al espino cerebeloso directo en el espino cerebeloso directo. Pero como ya no utiliza GOL, ahora utiliza Burdach. Entonces, de C7 hasta C2 utilizaría Burdach, propiocepción consciente, la propia, y la inconsciente, la que no le toca. Y de S4 a L3, GOL lleva la propiocepción consciente que le toca y la inconsciente que no puede ascender, sino hasta que se topa entre L2 y S8 la propiocepción inconsciente con el núcleo de Clarke. Por lo tanto, entre este y este se forma, entre este y este ya no se forma, pero sí asciende, y entre este y este no se forma nada, pero sí ascienden las dos propiocepciones utilizando a GOL. ¿Sí le hice entender? Sí. Ok, sigamos. Me olvidaba en relación al espino talámico lateral. Así como hay somatotopia medular de la propiocepción consciente, también hay somatotopia del dolor y la temperatura en la médula espinal. Pero es inversamente al revés de como se ve en la propiocepción consciente de la médula espinal. En la médula espinal la propiocepción consciente está colocada de tal manera que los brazos están hacia afuera y las piernas están hacia adentro. En cambio, en la médula espinal la sensibilidad o somatotopía de dolor y temperatura está de tal manera que los brazos están hacia adentro y las piernas están hacia afuera, como está ahí. Eso significa que cada vez que los fascículos que van entrando, a medida que van ascendiendo, lo que ascendió, pero desde las profundidades más caudales, se va quedando siempre hacia medial. Pero la siguiente que entra por encima, la empuja hacia lateral. No sé si me hago entender. A ver. Si yo estoy en médula sacra, el dolor que me entra es sacro, ¿sí o no? Por ejemplo, si alguien me provoca dolor en un glúteo, en el glúteo derecho, eso es región sacra, ¿ya? Pero entra a mi médula para ascender por el lado izquierdo, pero es inervación de dolor sacro. Entonces, ese espino talámico lateral que se está formando desde la médula sacra para arriba, solamente tendría ¿qué fibras? Solamente fibras sacras, porque por la médula sacra entrará el dolor sacro, no va a entrar el torácico, ni el cervical peor, porque es más arriba. ¿Sí me hago entender? Entonces, cruza y en la médula más baja, lo que fue sacro, lo más bajo posible, se queda hacia medial en el espino talámico lateral. Me refiero a medial tirando para adentro, ¿sí? Pero si voy por encima de la médula sacra y ya vengo y, qué sé yo, me hinco, por ejemplo, este dermatoma de aquí, que es L1, ya no es sacro, es lumbar, entró por encima de la médula sacra. Entonces, lo que entró lumbar hace que lo que es sacro se vaya hacia afuera y lumbar se queda hacia medial. ¿Sí me hago entender? No. Ya, les hago un dibujo. Miren cómo los quiero tanto. Si esto es médula sacra, que entre comillas es la más gordota, imaginémonos que esto es médula sacra. Entra el dolor por el glúteo izquierdo, este es izquierdo, y va a formar un espino talámico lateral del lado derecho, pero va a ser flaquito, ¿sí? O sea, solamente va a tener sacro, ¿sí? Ok. Por encima vamos a la lumbar. Que también es gordita. Entró, qué sé yo, me hinqué aquí L1, esto es L1, L2, L3, L4, L5. Me hinco aquí en L1. Alguien me hinca aquí en el lado izquierdo, Entonces se va a formar un espino talámico del lado derecho. Pero obviamente ese espino talámico viene con la información desde abajo, o sea, la glútea, la del sacro.
entonces sería así. La sacra estaría afuera y la lumbar adentro. Sí, sigo subiendo. Vamos a la torácica. Vamos a la torácica, qué sé yo, T10, alguien me hinca por el ombligo. Entonces, obviamente, mi espino talámico va a ser, ¿qué cosa? Más gordito, porque estoy trepando las fibras que se van montando a medida que van subiendo, mientras yo voy escalando en la médula. De tal manera que lo sacro queda afuera, lumbar y torácico. Y si voy a lo cervical se queda hacia adentro. Entonces, esta es la somatotopía. Es igual que la anterior, pero al revés. ¿Sí lo ven? Sí. Ya, ok. Ya, sí lo entendieron entonces. Y esto ya es de memoria, lo que les voy a decir. El espino cerebeloso posterior, cuando llega arriba, o sea, el cerebelo, para entrar al cerebelo, utiliza al pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Sí? El espino cerebeloso posterior o dorsal utiliza para entrar al cerebelo al pedúnculo cerebeloso inferior que está en el bulbo. Y cuando llega, se distribuye al páleo y al neocerebelo. Al páleo y al neocerebelo. Cuando llega al páleo, se distribuye o al vermis o al hemisferio. Y cuando llega al neo, se distribuye al vermis o al hemisferio. El paleocerebelo es el lóbulo anterior del cerebelo. El neocerebelo es el lóbulo posterior del cerebelo. ¿Sigo? Cuando llega al palio, llega al vermis, línea media, o llega a los hemisferios derecho e izquierdo. Cuando llega al neo, llega al vermis, línea media, o hemisferio derecho e izquierdo. Cuando el palio llega al vermis, llega a las laminillas 1, 2 y 3 y 4. La 1 es la língula, la 2 y 3 es el lóbulo central y la 4 es el culmen. ¿Sigo? Y cuando el paleocerebelo, y cuando el espino cerebeloso posterior llega al paleocerebelo, o sea, el lóbulo anterior, entrando por el hemisferio, termina en el lóbulo cuadrilátero anterior. Repito, cuando el espino cerebeloso posterior termina en el palio, termina en el vermis y en el hemisferio. La parte que termina en el vermis termina en las laminillas 1 o língula, 2 y 3 o lóbulo central y 4 culmen. Y cuando termina en el hemisferio, en el lóbulo cuadrilátero anterior. Cuando termina el espino cerebeloso posterior en el neocerebelo, en relación con el vermis, termina en la laminilla 8, o también llamada pirámide. Y cuando termina en los hemisferios, termina en los lobulillos paramedianos. Lobulillos paramedianos. Los lobulillos paramedianos a su vez son
el lobulillo semilunar superior, el lobulillo semilunar inferior, el lobulillo delgado y el lobulillo digástrico. ¿Repito? ¿O sigo? Quiero terminar ascendente. ¿Repito o sigo? ¿Sigo? ¿Seguro? Bueno. En cambio, el espínulo cerebeloso anterior hace solamente esto no. El espino cerebeloso anterior, cuando entra el cerebelo, no entra utilizando al pedúnculo cerebeloso inferior, sino al superior, y solamente llega hasta aquí, hacia el palio cerebelo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y se forma entre la médula coccigia hasta L1 o L2. Eso significa que la información de propiocepción inconsciente entre la médula coccigia, entre L1 y L2, o sea, obviamente a la propiocepción de miembros inferiores, va a formar parte del espino cerebeloso anterior. En cambio, en relación con el espino cerebeloso posterior, es básicamente de lo que queda de miembros inferiores hacia arriba. Por lo tanto, siempre va a ser mejor la propiocepción inconsciente del espino cerebeloso posterior, porque está más en relación con miembros superiores, que la propiocepción inconsciente del miembro inferior, que es llevado por el espino cerebeloso anterior. Es por eso que la propiocepción inconsciente siempre va a ser mejor en las extremidades superiores, espino cerebeloso dorsal, que en las extremidades inferiores, espino cerebeloso anterior. ¿Sí? Y el cúneo cerebeloso se forma por encima de ¿quién? De C8, o sea, de C7 para arriba. ¿Ya? Esa información ingresó ¿por dónde? Por Burlach. Y desde Burlach, que ya va llevando ¿qué cosa? Desde ese 7 para arriba. Va llevando propiocepción consciente propia de Burlach, pero también la propiocepción inconsciente. Entonces miren lo que voy a dibujar. Burlach viene subiendo las dos propiocepciones. Y Burlach llega ¿hasta dónde? Hasta el núcleo de Burlach en el bulbo. ¿Ya? A este núcleo también se le llama núcleo cuneiforme. ¿Sí? Pero lo que es la propiocepción inconsciente, que lo viene subiendo desde C7 hasta C2, llega a un núcleo Burlach, que yo le digo como broma, Burlachito, pero que se llama núcleo cuneiforme accesorio. ¿Sí? Ese que va al Burlachito, que se llama núcleo cuneiforme accesorio, este a su vez origina al que está allá arriba, el haz cúneo cerebeloso. Y este ingresa al cerebelo usando al pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Sí? Y cuando llega al pedúnculo cerebeloso inferior y a través de él meterse en el cerebelo, hace lo mismo que hacia el palio cerebelo. ¿Sí? Pero llega solamente hacia la laminilla
bulbo, que también es el bulbo, pero llega al oblillo cuadrilátero anterior y obviamente no llega a esto. ¿Sí? El cuño cerebeloso entonces es la interpretación que lleva Burdach de C7 a C2 en propiocepción inconsciente y la propia consciente. Pero cuando llega al bulbo, al núcleo de Burdach, lo que es propiocepción consciente se queda en Burdach, pero lo que es inconsciente se escapa de Burdach para meterse en el burdachito. No le ponga burdachito, sino el núcleo cuneiforme accesorio. Y de él, con ya propiocepción inconsciente propia, el fascículo. Él fabrica el cuño cerebeloso, que entra al cerebelo utilizando el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Y se distribuye en dónde? En el palio cerebelo. En relación al vermis, en la laminilla 5, que también se llama pulmo. Y en relación al hemisferio, el lobulillo cuadrilátero anterior. ¿Sí? Que terminemos. En menos de 20 minutos terminamos. ¿Sí? Y ahora, pues, las vías espinolivares, estas constituyen otra medio. Y las fibras de espino el grupo De uso neuroendinoso. La capacidad de los usos para flexionar. Así es. Por lo tanto, es la variante sensitiva, propioceptiva inconsciente de lo flexor, que es un fascículo descendente como es el rubro espinal. ¿Qué quiero decir con esto? El rubro espinal es el descendente que nos permite flexionar. Es el único fascículo descendente con capacidad flexora, pero también es progravitatorio. Así como es flexor, es antiextensor y antigravitatorio. ¿Sí? O sea, aumenta lo flexor y disminuye lo antigravitatorio, por lo tanto es progravitatorio. Pero el elemento sensitivo que es sinónimo, por decirlo así, en función con el rubro espinal, es los espino-olivares. ¿Sí? Y déjame terminar esto. ¿Qué le iba a decir? Y los espino-olivares, que son el anterior, espino-olivar significa que avanzan por la médula con el propósito de llegar a la oliva. La oliva es una cuestión súper interesante arriba que se llama núcleo olivar inferior, que está en el bulbo, pero el núcleo olivar inferior tiene dos pequeños nuclecitos o hilitas, uno dorsal y uno medial. Estos llegan a esos dos hilitas, el medial y el dorsal. La diferencia es que el espino olivar anterior es cruzado, y la palabra lo dice. Si es espino olivar anterior, va por el cordón blanco anterior, y el espino olivar posterior, la palabra lo dice, va por el cordón blanco posterior. Este que es anterior es cruzado y va por el cordón blanco anterior, en cambio el posterior es directo y va por el cordón blanco posterior. ¿Sí? Estos dos, su propósito es llegar a los núcleos olivares inferiores, pero a los accesorios. Y desde ahí subir al cerebelo y al cerebelo llegar al palio cerebelo. Cuando llegan al palio cerebelo, también hacen la misma vaina que hicieron los anteriores, al vermis y al hemisferio. Las que llegan al vermis, sí llegan a todas las láminas que voy a poner, a la 1, a la 2 y 3, y a la 4 y 5. O sea, a la lígula, al lóbulo central y al pulmón. ¿Sí? Y las que llegan al hemisferio, llegan al lobulillo cuadrilátero anterior. ¿Sí? Y los dos últimos fascículos son los espinoreticulares.
Imaginémonos que esta es la médula espinal. ¿Ok? Dividida en dos hemimédulas, el conducto del espectro. Los espinos reticulares son dos. El espino reticular, ¿alguien tiene uno negro? ¿Me presta otro tipo? Esto de aquí es bulbo. Y esto de aquí es puente. Hay un espino reticular vulvar y un espino reticular protuberancial. Espino reticular vulvar y espino reticular protuberancial. El espino reticular vulvar llega hasta este núcleo que se llama núcleo reticular gigantocelular vulvar. Núcleo reticular gigantocelular vulvar. En cambio, cuando llega al puente, llega a los núcleos reticulares oralis, porque queda arriba oral, y caudalis, porque queda abajo. Oralis y caudalis. ¿Sí? Ahora, el espino reticular vulvar, la mayor cantidad de fibras se quedan en el mismo lado y la menor cantidad de fibras cruzan al otro lado. Por lo tanto, ¿es simétrico o asimétrico? Es asimétrico, pero de predominio directo. Y a eso se le llama ipsilateral. ¿Se han escuchado la palabra? Ipsi del mismo lado contra el otro lado. Okay. En cambio, las que van al puente son simétricas, o sea, niti-niti. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Estas son espinos reticulares vulvares y espinos reticulares protuberanciales. Pero así como hay de predominio, ¿sí?, o simétricas, pero siempre las que bajan de la corteza a la formación reticular son siempre y solamente de predominio contrario. ¿Sí? O sea, hacen esto. ¿Sí? O sea, son espinos retículos vulvares, espinos retículos protuberanciales. Pero estas son córticos reticulares, córticos reticulares protuberanciales, córticos reticulares vulvares. Pero siempre son de franco predominio contralateral. O sea, el 100% de la información que de la corteza viaja hacia la formación reticular del puente y del bulbo son exactamente del lado contrario. Esto tiene que ser exactamente matemático para que funcione bien la formación reticular. Entre la médula, el bulbo y el puente, y entre la corteza, el puente y el bulbo. ¿Sí? Y más o menos parecido, pero ya lo vemos en la siguiente clase, funcionan los que van al revés. Los retículos espinales, o sea, el retículo espinal protuberancial y el retículo espinal vulvar. ¿Sí? Bueno. ¿Sí entendieron todo? ¿Cogieron apuntes? Ok, la próxima clase terminamos los descendentes
Creo que estamos bien.